se les han lanzado al cuello a la gente en plan, ¿qué estáis haciendo? Y se han retractado, pero luego hay otras que yo creo que van a tirar para adelante, os da igual, es como qué valor le estáis dando a, no sé, que os da igual el tipo de producto que hacéis, o el tipo de libro o no, o sea, os da igual la cultura, os da igual los autores, no sé, no entiendo, pero bueno. Bueno, vamos a empezar ahora si quieres hablar de la última. ¿Cómo surgió ¿cuándo surgió la idea de Al otro lado de la vía? Pues Al otro lado de la vía lo empecé a escribir en la cuarentena. Surgió cuando Nicoleta, fíjate la diferencia de tiempos, pero surgió más o menos eso, en el encierro de la cuarentena. Empecé a dibujar unas páginas, estaba en un taller de cómic con Jorge González, no sé si lo conoces. Y bueno, pues tenía que presentar algo, y como estaba ahí metida y estaba de vuelta en mi barrio después de haber estado viviendo en Madrid y demás, luego me empecé a fijar en eso, a mirar por la ventana tal, y me surgió como este interés de mi barrio, y un poco también de pensar en los años que había vivido antes allí, de adolescencia y demás. Entonces un poco ahí. Y bueno, la historia del trasfondo de lo que pasó en la época franquista, ¿eso lo conocías? Es que la historia tiene mucha base autobiográfica, no es una autobiografía en plan explícita ni demás, está ficcionada, pero hay mucho de recuerdos y de cosas personales. Cuando habla la protagonista de que se enteró de esto en clase de historia, es que yo me enteré así en clase de historia, estaba viendo un documental y de repente veo a un señor decir, señalando la puntería de mi colegio, donde yo había estudiado infantil y primaria, que ahí fusilaban a la gente durante la represión franquista, y claro, me quedé en plan, ¿qué? O sea, yo estaba ahí sin más y de repente me entero de esto. Entonces, bueno, pensando en el barrio, pensando un poco en la historia y todo esto, pues... ¿Hay suficiente información sobre esto? Pues también no quería que fuera una obra documental. De hecho, me planteé hasta no mencionar la ciudad que era, porque la situación de las vías separando una ciudad y que el barrio que se queda afuera está como marginal y demás, se da en muchísimas ciudades. De hecho, ayer estuve en Valencia y me están diciendo, es que es la misma historia que aquí. Y yo, pues sí, pues es que me llegué a plantear no hablar de eso, porque no quería que fuera un trabajo documental, era un poco hablar de ciertos aspectos porque yo había pasado, relacionado un poco con el tema del barrio y estas cosas así como marginales de la España profunda. ¿Y esa mezcla? O sea, la mezcla de presente y pasado. ¿Por qué? Sí, porque, bueno, pues porque quería relacionar eso un poco, la historia de la protagonista con la del barrio, y a crear una especie de paralelismo. Entonces, bueno, me parecía que estaba bien recurrir a cosas que sabía de la historia del barrio. Hay tres tiempos, ¿no? Está el 36 con la represión, y luego está, no sé qué año pues al final, si era el 2000 o no sé, que estaba pensando en mi infancia y luego pues un poco mi adolescencia. Los personajes, bueno, ya dices que es un poquito autobiográfico. ¿Hay cosas que a lo mejor te costaba contar, o hay cosas que has cambiado? Sí, o sea, llegados a este punto ya me da bastante igual ciertas cosas, pero sí que, claro, al haber cierta autobiografía, también hay cosas de personas de mi entorno, amigos, demás, y aunque no son explícitamente ningún personaje, o sea, ninguna persona en concreto, sí que hay cosas eso de personas que en mi entorno y demás. Entonces, bueno, me da un poco de reparo de decir, a ver, no es nada súper explícito, pero a lo mejor se genera algún tipo de
de reparo, y luego también el hecho de mi entorno, a ver cómo lo reciben. ¿Les preguntaste antes o les pediste permiso a lo mejor o...? Por ejemplo, el personaje de Iván, que es el amigo, está muy basado en dos amigos míos. Entonces, bueno, con uno de ellos ya no tengo relación hace un tiempo. Entonces, bueno, pues ahí está. Pero lo sabía, o sea, es que había ahí algo de eso. Pero como está muy ficcionado, al final tampoco hay como mucho problema. Por ejemplo, la abuela no existe, Ana, si alguien tendría quejas sería yo y no me lo voy a poner. Y el resto de personajes son ficticios. O sea que, bueno. Luego está el tema de los temas que trata y demás, que también da un poco de reparo. Por ejemplo, ahora vivo en un pueblo y me da un poco de miedo, porque al haber salido por crowdfunding y demás ha participado muchísima gente de mi pueblo. Y claro, a lo mejor no sabía lo que iban a recibir y eso me generaba una ansiedad. Bueno, es verdad que fue un proyecto de crowdfunding. Sí. ¿Crees que para los autores a lo mejor es un poquito una vía digamos en un futuro a lo mejor una vía bastante viable para pues, es que está tan complicado el tema editorial en cuanto a bueno, en general yo creo, pero en cuanto a los cómics es como muy precario. Para los autores aquí en España es horrible. Entonces, bueno, pues siempre tenemos que estar buscándonos un poco las castañas. Y bueno, pues es una opción. A mí, por ejemplo, me ha permitido ganar un dinero que ya no es un adelanto de royalties, que es lo que te suele pagar una editorial, no te pagan por tu trabajo, te pagan un adelanto de royalties que hasta que no lo cubres tú no vas a cobrar por las ventas. Entonces, bueno, esto era como para cobrar un dinero por estar trabajando en sí. Pues es más de lo que me podían ofrecer en ese momento las editoriales con las que tenía contacto. ¿Piensas hacer alguna cosa en el futuro? No lo sé, porque a su vez es a ver, tampoco es un riesgo, porque si no sale adelante no puedes hacer con el proyecto, o sea, los derechos son tuyos, puedes hacer con el proyecto lo que quieras, pero sí que ya estás dependiendo de que te compren el libro por adelantado, que es como, no sé, no termino de verlo. Volviendo a la historia, por ejemplo, antes mencionabas a la abuela, la forma que tiene, por ejemplo, la abuela de Ana, cuando se entera, ¿no? de la relación de Ana, o también la madre de Iván, también que no acepta la condición de su hijo. ¿Crees que todavía estamos en ese momento en la sociedad o crees que está cambiando? A ver, quiero pensar que ha cambiado un poco desde entonces, pero sí que es cierto que sí, dependiendo, o sea, es que depende mucho también de tu contexto y de tu entorno, pero sí que hay ciertos casos que yo creo que esto sigue sucediendo y encima está habiendo una especie de, no sé cómo explicarlo, pero una especie de retroceso en gente joven, que eso es lo que más miedo me da de todo, que de repente hay gente joven abiertamente homófoba, machista, lo que sea, y está bien, o sea, para ellos. Cuando en mi época, obviamente, había mucha homofobia y demás, pero sin embargo en clase que alguien dijera abiertamente que era homófobo, la gente les miraba mal o les decía, ¿qué dices tal? O sea, ahora es como más, me noto como más directo y más agresivo, no sé cómo decirlo. Hay una parte mucho más concienciada, pero luego hay otra parte que está como más abiertamente eso, retrogrado. ¿Y por qué crees que es este retroceso? No sé, un poco lo que decía antes, que está el mundo un poco así y entonces la gente tiende a radicalizarse hacia algún sitio.
Eh, cuando empezaste a hacer la historia, ¿qué mensaje realmente querías dar? ¿Quieres, a lo mejor, pues eso, un poco la crítica esta a gente homófoba o...? No pretendía ser tampoco una crítica ni nada así, simplemente quería hablar de una situación que, como yo, puede haber vivido mucha otra gente. A mí me gusta hablar de las cosas que a mí me pasan y de cosas cotidianas o de mi entorno, porque siento que de esta manera puedo conectar con gente como yo, de a pie. Entonces yo lo que busco cuando hago una obra es eso, que la gente conecte emocionalmente de alguna forma con ello. El uso de los colores también se nota, ¿no? Cambian un poco las tonalidades de la época del pasado. Sí, hay tres Sí, registros distintos. Está la de 36, que son tonos marrones y rojos. Luego el pasado, principios de los 2000, que es blanco y negro, y luego el presente, que es totalmente a color. Pues era una forma de que, como hay algunos saltos así temporales, que hubiera una diferencia clara y obvia. Y luego también, que yo esto no cuento abiertamente, yo es que me aburro dibujando todo el rato de la misma manera, entonces me busco excusas para cambiar. Y la elección de los las diferentes tonalidades es fortuita o es...? No, o sea, por ejemplo en 36 pues me pegaba mucho con la tierra, la sangre y demás. Me pegaba a utilizar tonos marrones, también pensaba en las fotografías así antiguas, que están ya como que se ha ido el color, están como marrones, o en los carteles antiguos. Entonces, bueno, pues por eso esas tonalidades marrones, y luego el rojo de la sangre, pues que fuera como un elemento ahí potente, obvio, de lo que estoy hablando. Y luego el blanco y negro, pues es una forma de hacer una distinción muy clara entre el otro está color y blanco y negro.